Cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Puede el hombre oír y leer la palabra de Dios como si fuera palabra de hombres? Lamentablemente que sí. La respuesta es que sí. Y esta lección tiene que ver con eso, que la palabra de Dios no es la palabra de hombres, y la palabra de hombres no es la palabra de Dios. Vamos leyendo el resto del texto. Primera Tesalonicenses capítulo 2, del 10 al 13. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y aquí está otra vez. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses no recibieron la palabra de Dios como si fuera palabra de hombres. Pero millones de profesados cristianos hacen precisamente esto. Toman la palabra de Dios como si fuera palabra de hombres y la ignoran, no la toman en cuenta, no la toman en serio y establecen sus propias iglesias, enseñan sus propias palabras como si fueran palabras de Dios. Imagínense. En esta misma carta, capítulo 1, verso 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, solamente palabras, porque estos hombres, los apóstoles, reconocieron que eran hombres, nada más, pero eran inspirados por el Espíritu Santo. Y es lo que Pablo está enfatizando. Por eso no llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Igualmente en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. La gente podría decir, pues ellos nada más son hombres. Ok, son hombres, pero ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo y ellos hablaban las palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo está haciendo esta distinción, que las palabras que predicamos no las recibieron como palabras de hombres, sino en verdad como palabras de Dios. Y Pablo, él está dando gracias a Dios que los hermanos de Tesalónica entendían esto. Es muy importante que todos entiendan esto. Pablo y en primer lugar, Pablo y sus compañeros eran fieles. Él enfatiza que ellos eran, los de Tesalónica eran testigos.
y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pero aún así, aunque Pablo y sus compañeros eran hombres fieles, la palabra que predicaban no era de ellos. Ellos eran hombres fieles, pero la palabra que predicaban no era de ellos. No era palabra de hombres, sino de Dios. Ellos eran solamente mensajeros de la palabra y los tesalonicenses entendían esto y recibieron la palabra de ellos como la palabra de Dios. No es posible, hermanos, exagerar la importancia de la fidelidad de los que predican el Evangelio. Esto sí, es muy importante. Si el evangelista mancha su propia vida, él mancha también el mensaje y pone tropiezo para los oyentes. Además, su manera de presentar la palabra, en caso de Pablo y sus compañeros, era correcta, porque les enseñaba como el padre instruye a cada uno de sus propios hijos. El evangelista no solamente está obligado a predicar la palabra de Dios, sino que igualmente está obligado a predicarla de la manera correcta, apropiada, con toda reverencia, como tesoro en vasos de barro. Pero la palabra que predicaron no era palabra de hombres, era palabra de Dios. Y dice Pablo, la palabra actúa. La palabra actúa. Hace su obra. La palabra hace su obra en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actuó en Pablo, produciendo acción de gracias. Sin cesar, damos gracias al Señor. Y actuó, la palabra actuó, obró en los hermanos de Tesalónica, produciendo perseverancia. Y aún en medio de sufrimiento, en medio de la persecución. Ahora, Efesios 2:2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. Ahora, cada quien pregúntese, que nos preguntemos, ¿qué es lo que actúa? ¿Qué es lo que obra? ¿Qué es lo que opera en nosotros? ¿La palabra de Dios o el espíritu del adversario? Muy buena pregunta. Si la palabra de Dios está actuando, obrando, operando en nosotros, produce obediencia. Produce fidelidad. Pero si el espíritu del mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, si está operando, obrando, actuando en nosotros, produce, obviamente, produce desobediencia. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, no es letra muerta, es viva y eficaz, efectiva.
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto no se puede afirmar de la palabra del hombre. No, señor. Esto es lo que se puede decir de la palabra de Dios. Ahora otra vez, volviendo al primer capítulo de la carta a los de Tesalónica, dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra de Dios les convirtió para que dejaran de servir a los ídolos y comenzar a servir al Dios vivo. ¿Cómo obró la palabra de Dios en aquellos de Tesalónica? ¿Cómo? Bueno, dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, esa fe que ellos tenían estaba obrando. El amor que tenían amando a Dios, ese amor trabajaba. O sea que era fe activa, obediente. El amor obediente, activo, trabajaba en ellos. Y así la palabra obra, trabaja. Capítulo 3 de la misma carta, Pablo quería que la palabra de Dios hiciera que ellos siguieran creciendo. Que siguieran creciendo. Estaban creciendo. Pero Pablo quería que siguieran creciendo. El Señor os haga crecer y abundar. Abundar en amor. Unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo cual animaos los unos a los otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, es muy obvio en todo esto, es muy obvio cómo la palabra de Dios actuaba, operaba en la gente. Y aquí están los resultados. Aquí está el fruto de lo que produce en los cristianos. Ahora, algunos textos que explican cómo la palabra obra. La primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive. La palabra vive, está viva, eficaz, dice Hebreos. Y vive, permanece para siempre. ¿Verdad? La palabra de Dios actúa en los creyentes para producir el nuevo nacimiento, para convertir, para convencer, persuadir a la gente a ser obedientes al Evangelio. Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra nos puede salvar.
Esa palabra implantada. Implantada. Esa palabra que nos convirtió y queda implantada en el corazón, así para salvarnos. Juan 17, santifícalos. Cristo está orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Tu palabra es verdad. Hechos 19:20, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Prevalecía. Era victoriosa, lograda grandes cosas por el Señor. Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego? ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Es instrumento muy, pero muy poderosa. Es como fuego, es como martillo que quebranta la piedra. Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Isaías 55:10 y 11 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y aún así, a pesar de todos estos bellos textos acerca del poder y todo aspecto de la palabra de Dios viva y eficaz, como quiera, muchos toman la palabra de Dios como si fuera palabra de los hombres y no le hacen caso. No le escuchan. Prefieren sus ideas, sus propias opiniones y quieren su propia religión. Bueno, pero tienen que aceptar la consecuencia. No salva. Lo que el hombre haya inventado, llámese iglesia o lo que sea, pero no salva. Si ellos se contentan y se divierten con esa religión durante esta vida, pues allá ellos. Pero no esperen que en el día de juicio el Señor dirá, oh, bienvenidos, pasen ustedes a heredar la vida eterna. No, Señor, van a quedar bien decepcionados. Qué tristeza. Hermano, qué lamentable es todo esto. La deidad de Cristo. La deidad de Cristo. La Biblia enseña Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, Segunda de Pedro 1:1, Primera de Juan 5:20. Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios. Y los hombres leen eso, son palabras de hombres. Como si fueran palabras de hombres. Lo que dice Juan, lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, ya. Cristo no era Dios, era un ángel creado, quién sabe qué, pero no era Dios. El bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero no, esas son palabras de hombres. No es cierto. El bautismo no es necesario. Dicen ellos, el bautismo es nada más como un
símbolo, una figura de salvación, pero no salva. La salvación es por la fe sola. Palabra de Dios. La palabra de Dios se pone no solamente al nivel de la palabra de los hombres, pero aún inferior a las palabras de los hombres. La palabra del hombre, la palabra del hombre, popular, la palabra popular de los hombres, que se oye así con gozo y con sonrisa y que aleluya y que la enseñanza de que es fácil, muy fácil ser creyente, es muy fácil ser cristiano, nada más recibe a Cristo en su corazón. Solamente orar la oración del pecador. Nada más haga una confesión de fe y, pues usted es salvo en el lugar, en el momento, donde quiera que esté. Millones aceptan esas palabras. Y la palabra de Dios es, pues, parece que aún inferior a la palabra de los hombres, porque es rechazada. Es rechazada. Nada más recibir a Cristo en su corazón. Y no hacen caso a los ejemplos de conversión a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, el día de Pentecostés, 3,000 que fueron bautizados para perdón de pecados y añadidos a la iglesia que Cristo edificó, la que Él compró con su sangre, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es el reino de Cristo, que es la esposa de Cristo, el rebaño de Cristo. Y luego a través de los hechos, como los samaritanos y el eunuco y el Cornelio y que Saulo y que los corintios y todos, como ellos obedecieron al evangelio, la palabra de Dios, pero se toma como palabra de hombre que no tiene nada que ver. ¡Qué atrevidos! ¡Qué atrevidos! El hombre que se atreva a pensar así de la palabra de Dios, pisotea, rechaza, desprecia. ¿Ven? ¿No? Como la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 18. Dice Cristo, edificaré mi iglesia. En ese tiempo, durante su ministerio personal, su iglesia no existió, porque la compró con su sangre. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó el precio. Y luego, después, muy poco tiempo después de la cruz de Cristo, el día de Pentecostés, Hechos 2, es cuando fue edificada o establecida su iglesia. La palabra de Dios. Pero para mucha gente era pues palabra de hombre que no tiene importancia. Porque los hombres han establecido iglesias por todo lado. A mano derecha, a mano izquierda, ellos han establecido religiones de toda clase. Porque la palabra de Dios no se toma como la palabra de Dios, el creador del mundo. Más bien ellos prefieren la palabra de los hombres y la religión de los hombres.
Así es que 1 de Pedro 1:18, cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio de la redención nuestra. El día del Pentecostés, 3,000 personas que eran obedientes al Evangelio fueron añadidos a la iglesia. Y a través de los hechos de los apóstoles se menciona la iglesia a través de los hechos, como 7 veces. Se menciona en varios capítulos de ese libro. Ya estaba en existencia, comenzando el día de Pentecostés. Y un niño de primaria puede leer ese libro y observar esa sencilla verdad. Los textos que hablan de la iglesia ahora en existencia son la palabra de Dios, no son palabras de los hombres. Ahora, no se confunda. Mateo era hombre, escribió la escritura. Y Marcos y Lucas y Juan y ellos, Pablo, escribieron libros que son escritura. Son la palabra de Dios, pero eran guiados por el Espíritu Santo. Y esas palabras que tenemos en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, no son palabras de hombres, son palabras de Dios. Y son palabras que nos juzgará en el día final. Hay que tomarlo muy en serio. Después de leer Hechos, después de ver la iglesia 7 veces mencionada a través de Hechos y luego en las cartas, después de todo eso, los hombres, la palabra del hombre, dice, la iglesia no importa. No importa el nombre que lleve. No tiene que ser miembro de la iglesia para ser salvo. Cada persona puede escoger la iglesia de su preferencia, la que le convenga. Y muchos escogen grupos llamados iglesias simplemente por la música. Ahí van para ser divertidos. Entonces, otra vez, es que aquí está la prueba de que los hombres, ellos leen palabras de Dios como si fueran palabras de hombres. También todos los textos que hablan de la adoración a Dios, enseñando claramente, textos bien claros, enseñan que debemos cantar himnos. Pero el hombre dice, no, pero hay que tocar instrumentos de música. La Biblia dice claramente que cada primer día de la semana participamos de la cena del Señor y hacemos la ofrenda. Y el hombre dice, no, pues mejor el diezmo. El diezmo rinde más para el pastor. Palabra de hombres. Y la palabra de Dios como si fuera nada más palabra de hombre, que no hay que preocuparse por eso. En fin, todos los 5 actos de culto, la palabra de Dios enseña claramente cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero para muchos religiosos, grupos religiosos, son palabras que simplemente como palabras de hombres que no importan. Bueno, hay mucho más que se puede decir sobre este tema, pero esto basta. Esto basta para enfatizar lo que Pablo está diciendo, que la iglesia de Tesalónica, ellos usaban la inteligencia que Dios les da y reconocían que las palabras de los apóstoles no eran meramente palabras de los hombres, eran las palabras
de Dios. Muchas gracias por su atención y ojalá que siga estudiando este tema tan importante.